Tenemos aquí ya al siguiente invitado preparado. Para mí es un gusto darle paso a Daniel Echeverry, a Dastra. Nos volvemos a encontrar, siempre es Nos un volvemos a placer encontrar. coincidir, nos volvemos a encontrar. Bueno, la cámara finalmente ha dado ahí una cosilla que no se podía, bueno, No, esas cosas que pasan con la tecnología, no que me la ha no, pillado el Chrome, pero bueno, exacto, sí, sí. qué cosas. Entonces, bueno, no es que esté vergonzoso hoy, Dani, no No, no, para no, para nada. nada. Además, es un crack, es un crack, Yo no, pero no es soy la nada cámara. tímido, Entonces, ¿no? pues voy a poner para que se le escuche, pero a pantalla grande también hay su presentación. Y Dani, lo dicho, en nombre de la organización, muchísimas gracias por estar aquí. Formador e Nada, investigador de seguridad encantado. informática y hacking, ¿vale? Autor de uno de los blogs que para muchos es de cabecera y para los que no lo conozcáis, ¿vale? TheHackerWay.com y autor de varios libros que aprovechad, que sabéis que 0x War está ofreciendo un 10% de descuento en estos días, ¿vale? Dani es autor de varios libros que se encuentran en esta editorial, como muchos de los ponentes que han pasado y muchísima otra gente. Entonces tenéis un código de descuento HBSCon 2021, aparte de que también tenéis la posibilidad de poder llevar algún libro y algunos otros regalos si participáis en el sorteo inscribiéndoos en la página web. Así es que dicho esto, porque venía ligado, porque tú has escrito mucho y dejas siempre tan divulgador y compartiendo tu conocimiento, que tenemos ahí los libros publicados, ¿vale? Voy a intentar ahora, porque tu micro soy un poquito bajito, voy a ver si corrijo ahora el A ver, sonido, a ver si subiéndolo un poquito tú y yo ajustándolo también desde aquí, y ya voy a agregar lo que es la presentación y bueno, vamos a estar ahí hablando de hacking web, ¿no? De Zap sí, versus Boop. Así es que luego te haré paso de las posibles preguntas que vayan llegando, ¿vale, perfecto. Dani? Me Venga, parece adelante. estupendo. Muy bien, pues muchas gracias, Yolanda. Bueno, pues nada, lo que comentaba antes, lo siento por lo de la cámara, pero no consigo que la pille. Bueno, no hay problema. Bueno, va a ser una charla que va a estar orientada a ver las características fundamentales de estas dos herramientas, de Zap Proxy y de Burp Proxy. Bueno, antes de continuar, muchos de vosotros ya me conocéis. Para los que no me conozcáis, pues mi nombre es Daniel, algunos me llamáis Adastra. Soy el autor del blog de hackerboy.com y algunos de los libros de la editorial 0x Word, que como comentaba antes Yolanda, pues tenéis ahora mismo un descuento del 10%. También hay otro libro que he publicado precisamente este año. Está disponible en Amazon, 25 técnicas aplicadas a campañas de Red Team y hacking. Y bueno, me dedico a temas de ciberseguridad desde hace ya bastantes años. No solamente temas de ciberseguridad, de hecho, he trabajado en desarrollo, en administración de servidores, en pentesting, auditorías. Esto, digamos que es parte integral de mi vida desde hace mucho tiempo y para mí es algo, la informática en general es algo bastante natural, ¿no? Es algo con lo que llevo viviendo desde, vamos, media vida. Entonces, es algo con lo que disfruto. Por ese motivo también suelo compartir información en mi blog, en diferentes fuentes que tengo disponibles. Intento hacerlo lo mejor posible. En este tipo de eventos, pues evidentemente también me gusta venir a contaros alguna cosilla y demás, ¿vale? Bueno, esta charla, lo primero, hay un par de cosas que hay que mencionar sobre lo que voy a explicar aquí. Lo primero, aunque el título pueda parecer que voy a enfrentar a dos herramientas, a dos tecnologías, en realidad lo que quiero transmitir en esta charla es que son herramientas, son utilidades perfectamente complementarias, que podemos utilizar ambas al mismo tiempo, que no habría ningún problema si hacemos una auditoría utilizando ambas utilidades de manera integrada. Eso es lo primero. Y lo segundo, eh, las charlas que yo suelo dar suelen ser muy técnicas, suelen ser charlas en las que bueno, siempre hay una terminal abierta, ejecución de comandos, explicación de conceptos muy técnicos. En esta ocasión he pensado que, claro, como es dada la hora y que muchos de vosotros pues ya lleváis bastante tiempo escuchando otros ponentes y otras charlas y dada la hora y que el evento ya está prácticamente finalizando, va a ser una charla más bien liviana, o es así como lo planteo. Una charla en la que os voy a explicar las características fundamentales que tienen estas dos herramientas para que sepáis un poco cuáles son las diferencias, ¿no? Sobre todo diferencias a nivel funcional, cuáles son las características que se encuentran disponibles en cada una de ellas y que de esta manera os podéis hacer una idea de a lo mejor cuál os gusta más, aunque como comentaba, son herramientas que se pueden integrar, ¿vale? Bien, lo primero,
Asumo que ya sabéis lo que es Burp, lo que es Zap. Son herramientas que funcionan como una especie de, bueno, como una especie no, funcionan como un proxy web. Se encargan de capturar peticiones HTTP desde un navegador web y esas peticiones pues las podemos pillar al vuelo, las podemos capturar al vuelo y manipularlas si es lo que queremos. Cuando digo manipularlas me refiero a cambiar la estructura de la petición HTTP que estamos pillando en la herramienta. Podemos meter más parámetros, cambiar los valores de dichos parámetros, cambiar cabeceras HTTP, bueno, podemos hacer de todo. No hay que olvidar que HTTP es un protocolo de texto, por lo tanto podemos hacer lo que queramos y es una ventaja que nos brinda estas dos herramientas. En primer lugar, hablamos de Burp, ¿no? De Burp Proxy. Es una herramienta muy potente y con muchos años de desarrollo. Es una herramienta que lleva mucho tiempo desarrollándose y que sigue actualmente en estado de, bueno, sigue evolucionando, ¿vale? Es potente y con años de desarrollo por parte de Portswigner, que es la empresa que lleva esta herramienta, que lleva el desarrollo y toda la gestión de esta utilidad. Como comentaba antes, es una herramienta como cualquier otra herramienta como cualquier otro proxy web que se encarga de capturar y nos permite manipular las peticiones HTTP típicamente. Diseñado por y para profesionales de la seguridad en entornos web. Está claro que es una utilidad que la utilizamos sobre todo profesionales de la ciberseguridad. Sin embargo, evidentemente, esto también lo puede utilizar un desarrollador, por ejemplo. Cualquier desarrollador puede levantar un burp, ¿vale? Para ver cómo está funcionando su servidor, para hacer pruebas. Un desarrollador o una persona que se dedica, pues qué sé yo, a la calidad, a QA, a realizar pruebas sobre una aplicación desarrollada. Es una herramienta que, dada su flexibilidad y lo fácil que es de utilizar, pues digamos que no está limitada únicamente a pentesters, aunque evidentemente su enfoque sea ese perfil profesional. Bueno, cuenta con una interfaz muy completa, un sistema de complementos extensible. Como veremos, es una interfaz sencillita, ¿no? Dentro de lo que cabe. Tiene muchas cosas, ¿vale? Pero vamos, que no es el panel de un avión, que no es tan complicado de controlar o de hacerse con el uso de esta herramienta. Como decía, es un proyecto activo. De hecho, cada pocos meses salen nuevas versiones, salen sí, bueno, nuevos ejecutables de Zap que nos podemos descargar, de Burp, que nos podemos descargar directamente de la página web, ¿vale? Tiene una serie de limitaciones, evidentemente. Podemos utilizarlo de forma gratuita, ¿vale? Con su versión comunitaria, pero la versión comunitaria tiene algunas restricciones, como resulta evidente. Por ejemplo, la gestión de proyectos de forma persistente, pues esto solamente lo podemos tener a partir de la versión Pro. Significa que lo que vamos haciendo, pues guardarlo de forma persistente como un proyecto de Burp, pues no lo podemos hacer hasta la versión, si no tenemos la versión Pro. Con la versión Community no podemos hacer esto. Cuenta con un montón de extensiones muy, muy potentes para hacking web. Probablemente en este punto es lo que más llama la atención de esta herramienta de Burp, que cuenta con un montón de utilidades que permiten que Burp sea mucho más potente. Como veremos un poquito más adelante, os voy a enseñar algunas extensiones que están disponibles en el módulo de Extender, que en mi opinión son interesantes y que merece la pena conocerlas. Sin embargo, sí que es verdad, sí que es cierto que digamos que las más potentes, las extensiones más interesantes, las encontramos para la versión Pro, la versión profesional. Si no tenemos la versión profesional, si tenemos la comunitaria, pues no vamos a poder instalar esas extensiones. Luego también tiene otras características muy chulas, muy interesantes, como por ejemplo la integración con sistemas CI/CD. Esto sí que es verdad que la versión Pro no lo tenemos disponible, lo tenemos habilitado a partir de la versión Enterprise y aquí ya los precios se disparan bastante, o sea que eso también hay que tenerlo en cuenta. Los precios de la versión Pro para un profesional, para un autónomo o un freelance, pues sí que pueden ser asumibles, pero la versión Enterprise, si os fijáis, suelen ser bastantes más euros, ¿vale? Por encima de los 1000, 1500, por ahí anda la cosa. Creo que era mensual, la verdad es que los precios de la versión Enterprise no me he fijado últimamente cómo está el tema, pero la versión Pro son 349 euros al año. O sea, que lo que decía es algo que, digamos, un freelance que se dedica a esto sí que lo puede asumir. Luego, para la versión Enterprise,
sí que tenemos una API REST disponible. Esto no lo tenemos habilitado en la versión Pro. Una API REST que nos va a permitir controlar la herramienta desde nuestros propios scripts. Eso mola, porque claro, si tienes una utilidad como esta y la quieres automatizar o la quieres ejecutar desde una máquina remota, por ejemplo, si es un equipo de desarrollador, un equipo de pentesters, pues a lo mejor cada uno querrá crear sus utilidades y querrá utilizar Burp como si fuese un servidor. Por lo tanto, esa característica está disponible, pero a partir de la versión Enterprise, ¿vale? Y por supuesto, esto está desarrollado en Java. Características de Zap Proxy, como veréis, es muy parecido, ¿de acuerdo? Lo primero que resalta del proyecto, que seguramente ya sabéis, es que es un proyecto insignia de la comunidad WASP. Es uno de los proyectos más importantes que tiene WASP y que también está en continuo desarrollo desde hace bastantes años. ¿De acuerdo? Son probablemente las dos herramientas más potentes que existen a día de hoy. En el caso de Zap, es una herramienta que viene de Paros Proxy. Es decir, antes esto no era Zap, esto era Paros Proxy. Y lo que ha hecho el equipo de, bueno, la comunidad de OWASP ha sido pillar parte del código de Paros y partiendo de eso, de ese código, pues ha ido creando Zap Proxy, que también está desarrollado en Java. Lo mismo que Burp, se basa en la captura y manipulación de peticiones HTTP. Está diseñado por la comunidad con el objetivo de contar con un framework completo para hacking web. La comunidad de OWASP se esfuerza por tener la mayor cantidad de herramientas y de utilidades posibles dentro de Zap Proxy. Posiblemente es un poco más compleja de entender y de aprender que Burp, ¿vale? Por ese motivo, a lo mejor, muchas veces un pentester web prefiere utilizar Burp. Sin embargo, los beneficios que aporta Zap Proxy son innegables. Tiene una serie de características muy chulas que vamos a ir viendo un poquito más adelante, ¿vale? También, lo mismo que ocurre con Burp, tiene un sistema de complementos que permite extender sus funcionalidades. Sin embargo, en mi opinión, esto ya es una opinión personal, evidentemente, digamos, el marketplace que tiene Burp es mucho más completo, ¿de acuerdo? Hay muchísimas más extensiones, muchísimas más herramientas que se pueden integrar en Burp. En el caso de Zap Proxy hay unas cuantas que son muy chulas, pero no, en mi opinión, no se puede comparar con el marketplace que tiene Burp. Esa es una ventaja clarísima que tiene Burp frente a Zap Proxy, que tiene un montón de extensiones y bueno, también lo que ocurre con este tipo de cosas es que a veces, al tener tantas extensiones, algunas no están precisamente bien mantenidas o el desarrollo se ha detenido por el motivo que sea, o dan errores y, bueno, pues vete tú a saber por qué. Las extensiones en Zap, al menos lo que yo he probado y la experiencia que he tenido, son muy estables. O sea, puede que no hayan tantas como en Burp, pero funcionan bastante bien. En el caso de Burp hay un montón, pero a veces vamos, hablo por experiencia, ¿no? A veces te encuentras con extensiones que pintan muy bien y luego cuando las instalas o las intentas utilizar, pues no cumplen, ¿no? No hacen lo que se espera que hagan. En el caso de Zap Proxy hay una cosa que resulta interesante con respecto a Burp y es que puedes gestionarlo todo a partir de contextos. Es una de las características que tiene Zap Proxy. Un contexto básicamente nos permite realizar una configuración maestra para un sitio auditado. Por ejemplo, imaginaros que estáis auditando pues un sitio web cualquiera, pepito.com. Pues ese sitio, esa aplicación web que estás analizando, tiene una serie de características, ¿no? Evidentemente estará desarrollada en algún lenguaje de programación, tendrá alguna base de datos en el backend. Si esos detalles los conoces, puedes ajustar el contexto para ese sitio web en concreto y determinar, pues eso, decidir cuáles son las pruebas que se van a hacer dependiendo de la tecnología de esa aplicación concreta. También puedes establecer mecanismos de autenticación y autorización, algo que viene muy bien en cualquier pentest cuando quieres probar el típico Broken Access Control de OWASP Top 10, pues eso viene estupendamente y en mi opinión es mucho más natural en Zap que en Burp. Nuevamente es una opinión personal. Otra cosa que resalta en el caso de Zap Proxy es que tiene un sistema de scripting muy bien montado. Están todos los scripts ordenados por categorías y tiene soporte a lenguajes como Python y Ruby.
Esto evidentemente no es un soporte, a ver, creas los scripts en Python, pero necesitas el intérprete de Jython. En el caso de Burp, en el caso de Burp ocurre lo mismo. Lo que pasa es que en el caso de Burp, pues sí que puedes configurar dónde está lo diré, el ficherito, el .jar de Jython, lo configuras en el Burp y ya está. En el caso de Zap, esto ya viene integrado. Normalmente no lo tienes que tocar. De hecho, cuando instalas Zap y cuando te pones a instalar las extensiones, te encuentras con una muy interesante, que son los Community Scripts. Es una extensión que, como su nombre indica, tiene un montón de scripts de la comunidad que han sido desarrollados por OWASP, por la comunidad de OWASP. Muchos de ellos están en Python, en Ruby, en JavaScript, se integran directamente en Zap y, como luego os lo enseñaré, se pueden ejecutar en cualquiera de las etapas de un pentest, ya sea en el reconocimiento inicial o durante un ataque activo. Se pueden integrar cualquiera de estos scripts, de estas utilidades. Hay un poco de todo. De hecho, también nos permite crear scripts para procesos de autenticación. Si, por ejemplo, tienes que autenticarte en una aplicación web para poder realizar las pruebas, algo muy normal, para poder realizar el pentest sobre una aplicación web, pues a lo mejor primero tienes que contar con un usuario autenticado. Bien, pues en el caso de Burp, puedes crear tus propios scripts para llevar a cabo el proceso de autenticación de forma transparente, prácticamente, ¿vale? Sin tener que preocuparte por la gestión de cookies o la gestión de un token JWT o lo que sea, ¿no? Dependiendo del mecanismo de autenticación que tenga. Esto lo soporta Zap gracias a los contextos. Zap también cuenta con complementos para integración con sistemas C y CD. Esto significa que, a diferencia de Burp, en donde hay que pagar, en el caso de Zap Proxy, pues hay complementos que son gratuitos para ello. Tiene una API REST que está bastante chula, es una API REST que también habilitas desde la interfaz web y tiene clientes en Python, Ruby y Java para que puedas invocar a la API REST de Zap. Es algo que está bastante bien, ¿no? Porque instalas el cliente de Python para consumir la API REST de Zap y ya está, creas tus propios scripts, invocas cada uno de los endpoints para levantar un escaneo pasivo, un escaneo activo, para configurar un contexto y luego lanzar el ataque contra eso. Esto, digamos que está bastante bien. Y hay un montón de ejemplos en Zap dentro de la herramienta, ¿vale? Esto es 100% open source, es completamente libre, a diferencia de Burp, que sabéis, hay una versión comunitaria que es bastante restringida, bastante limitada, y también está desarrollado en Java. Esto es Java. ¿No te gusta Java? Pues las dos cosas están creadas en Java, ¿de acuerdo? Tanto Zap como Burp, esto está desarrollado en Java y te lo comes, ¿vale? Y que aproveche. Vale, componentes fundamentales en Burp Proxy. Pues hay unos cuantos, ¿no? Cuando levantas la herramienta, cuando levantas Burp, pues vas a ver una serie de pestañitas. Si tienes más o menos extensiones, pues vas a ver menos componentes, menos utilidades, pero las que vienen por defecto siempre son las que veis aquí en la diapositiva. Seguramente ya conocéis todas estas ventanitas, todas estas pestañas, así que, bueno, no voy a dedicarle mucho tiempo a explicarlas porque creo que más o menos entiende. La de Target incluye sitemap para mantener un registro de las peticiones HTTP y un scope para definir reglas de inclusión y exclusión de peticiones. Esto luego nos va a servir para ejecutar un escaneo. Proxy, pues es la pestañita más habitual. Cuando levantas Burp, probablemente es con la primera pestaña, con la primera herramienta con la que trabajas para poder configurar el puerto en el que se va a levantar el proxy o ver qué problemas hay, para habilitar o deshabilitar la intercepción, para intercept is on, intercept is off, lo típico. Tienes la pestañita de escáner para realizar un escaneo activo contra una aplicación web. Esta característica está limitada a partir de la versión Professional de Burp, la puedes utilizar. En la versión Community, no. En la versión comunitaria de Burp, pues no tienes la posibilidad de lanzar este tipo de tareas. El Intruder es otro módulo interesante, es muy potente, que te permite realizar ataques de fácil. Esto también lo tienes en Zap y es libre. Es muy parecido, hacen prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que el Intruder pues tiene una serie de restricciones que impiden que podamos lanzar esto de una forma rápida, ¿no? O utilizando todo el poder o toda la potencia que tiene el ordenador.
por defecto te limita las peticiones, creo que era a 20 peticiones o una cosa así, ¿no? O 20 peticiones por segundo, creo que era. No estoy muy puesto en cuánto es el límite de la versión comunitaria, pero desde luego te lo pone. En cuanto lanzas el ataque con el intruder te dice, la versión comunitaria hay una restricción con respecto a los tiempos de las peticiones, que paga, que pasa por caja y compra, te lo pone. Luego, una de las herramientas más útiles y más comunes en Burp, que probablemente todos habéis utilizado, los que habéis utilizado esta herramienta, es el repeater. Es una utilidad que te permite manipular las peticiones HTTP, las manipulas dentro de un panel muy sencillito, las vas editando, vas metiendo lo que quieres y en el botón de enviar o go, con eso se envía la petición al servidor y ves en el panel de la derecha la respuesta por parte del servidor. En el caso de Zap, también tenemos una herramienta muy parecida, pero en mi opinión, al menos en mi experiencia, es mucho mejor la de Burp. Funciona bastante mejor porque al menos el render te pinta en un navegador pues más o menos cómo se vería la respuesta, ¿vale? Y otras cosas que también están bastante chulas. Tienes el sequencer para medir la aleatoriedad de valores que están en tokens de sesión o en tokens anti-CSRF. Eso también lo tienes en Zap. Tienes el decoder, que es una utilidad, una pestañita que te permite codificar y decodificar, ¿no? En base 64, URL encode, en hexadecimal, está bien, ¿no? Una utilidad sencillita que en muchas ocasiones nos va a venir bien cuando estamos haciendo hacking web. El comparer, pues básicamente te permite comparar dos textos. Esto también viene muy bien para comparar respuestas HTTP. A ver, ¿qué diferencias hay entre dos o más textos, peticiones? El logger, trazas de peticiones realizadas por Burp, pero como veremos un poco más adelante, hay una extensión que yo suelo utilizar con frecuencia, que me gusta, que es la de Logger++. Esa extensión me permite ver, me permite obtener más información sobre lo que se está haciendo, información sobre lo que Burp está ejecutando y de esa manera pues ver a lo mejor la utilidad proxy. Sácame todos los registros que tiene para un host concreto, por ejemplo. Eso lo podemos hacer con el Logger++. Luego tienes el extender, que es la gestión de extensiones en Burp, muy sencillita, de hecho es una utilidad en la que puedes ir navegando por las diferentes extensiones, los add-ons que están disponibles en Burp y los puedes ir instalando. Eso sí, depende de la versión que tengas. Si tienes una versión comunitaria, te vas a encontrar con que hay muchas herramientas que no puedes instalar, ¿vale? Luego tienes el Project Options y User Options, que son configuraciones globales a nivel de proyecto o configuraciones a nivel de usuario, ¿vale? Eso también lo sueles tocar, lo sueles manipular cuando tienes, por ejemplo, que autenticarte por medio de un proxy empresarial, ¿no? Estás en una empresa y para salir a internet, por ejemplo, necesitas conectarte a un proxy. Pues aquí tienes que irte al Project Options y configurar el proxy, ¿no? Para que Burp sepa cómo conectarse y cómo salir a internet, ¿no? Y si requiere autenticación, pues también te permite introducir usuario y contraseña o autenticación basada en NTLM, también lo permite. Bien, son características fundamentales que tiene Burp. Luego, Zap Proxy. Como decía antes, Zap está orientado, es completamente open source, por lo tanto todo lo que estáis viendo aquí es libre, lo encuentras directamente en Zap. Primero el Marketplace, gestión de extensiones, esto lo que hace es conectarse a internet y enseñarte un listado de todas las herramientas que están disponibles en el Marketplace oficial de Zap. Esto no significa que estés limitado solamente a esas extensiones. Hay un montón de proyectos en internet disponibles en GitHub que añaden nuevas funcionalidades o características que no están disponibles en el Marketplace oficial, pero que los puedes descargar y puedes instalar ese add-on en tu instalación de Zap. Eso no es ningún problema. Tienes políticas de escaneo. Esto es muy parecido a lo que tienes en Burp. En la versión Pro de Burp tienes la posibilidad de crear configuraciones de auditoría o configuraciones de escaneo, en donde vas declarando, vas definiendo cuáles son las pruebas que se deben de realizar. Eso mismo lo hace Burp también. Luego en Burp tienes una cosilla que es sencillita, los modos de Zap te permiten, digamos, no lanzar ataques a lo loco, por llamarlo de alguna manera. Te permiten restringir los ataques que se van a hacer contra un dominio concreto. Por defecto está en modo estándar, pero puedes moverlo a modo protegido o a modo attack. ¿Y qué es lo que hace esto? Si estás en modo protegido, pues él por defecto va a intentar hacer escaneos pasivos contra todas las URLs que
hayas pillado, ¿no? Por lo tanto, por ese motivo, muchas veces cuando estás trabajando con Zap, ves que va haciendo cosas y no sabes muy bien por qué. Claro, está ejecutando un escaneo pasivo, aunque tú no se lo has enviado, no se lo has pedido, porque el modo de Zap por defecto es ese. Luego lo puedes mover a modo seguro. En el modo safe, ahí no puedes hacer nada, simplemente navegar por la página web, capturar pues todo lo que se va moviendo entre el proxy y la aplicación y poco más. No puedes realizar un escaneo, un ataque activo, no puedes ejecutar fuerza bruta, no puedes ejecutar un crawler, no puedes ejecutar fácil, nada de eso. Tampoco puedes ejecutar un escaneo activo, evidentemente. Nada de eso está disponible en ese modo. Entonces, es una forma de, a ver, quiero explorar primero la web y no quiero que generes mucho ruido. Eso lo puedes hacer con Zap. O quiero explorar la web y quiero ir así en plan metralleta y dispararle a todo lo que capture, ¿vale? Que haga todas las pruebas posibles. Ese evidentemente no es el mejor enfoque, por razones obvias, ¿vale? Porque va a generar demasiado ruido y muchas veces incluso falsos positivos, así que pues, no es lo más habitual, ¿vale? Tienes breakpoints, que es lo mismo que tienes en Burp a la hora de interceptar las peticiones. Cuando pones el intercept a on, ¿vale? Intercept a on, esto es equivalente a poner un punto de interrupción que captura la petición y no deja que se envíe al servidor hasta que no la manipules o hasta que no permitas que continúe su flujo, ¿vale? Luego tienes los contextos, que como decía, son secciones de configuración para cada dominio o sitio que se desea auditar. Tienes scripts, tienes autenticación en aplicaciones. Cada contexto permite diferentes tipos de autenticación. Lo vamos a ver ahora en un momento. Tienes escaneos activos, tienes herramientas externas, tienes un poco de todo, prácticamente lo mismo que te encuentras con Burp. Lo que pasa es que en este caso es open source y sí que es verdad que requiere un poco más de práctica, ¿no? Requiere un poco más de hacerte con la herramienta, de entenderla y ver cómo va. En el caso de Burp, también requiere cierta práctica, pero en mi opinión es un poco más sencillo. En mi opinión, que esto ya es, cada uno opinará distinto, pero en mi opinión es más fácil de trabajar con Burp que con Zap. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver algunas características de todo esto que os he ido comentando, partiendo de Burp. A ver, un momento. Si lo tengo por aquí. Uy, voy a mover la ventanita, que no se está viendo seguro. Vale, ahora sí que se tiene que ver. Voy a levantar Burp Proxy, la versión Pro. Una cosa que no he mencionado anteriormente, que también es importante que tengáis en cuenta. La versión profesional está, ahora mismo el coste de esta versión es de 349 euros al año, ¿de acuerdo? Pero podéis solicitar un trial, ¿no? Por 30 días para probar todas sus características. Ya os digo que merece la pena si te dedicas a esto, si te dedicas al pentesting web, al hacking web, te merece la pena tener la versión profesional, ¿de acuerdo? En todo caso, si no, si por ejemplo no tienes esa versión y todavía no sabes muy bien si quieres pagar o no, pues te descargas la versión Burp, la versión Pro, y solicitas un trial, ¿vale? Eso lo puedes hacer. Te mandan un ficherito de la licencia, lo metes en la herramienta y ya puedes utilizarlo durante 30 días. De hecho, la versión que tengo aquí, lo que vais a ver es un trial. En este ordenador estoy trabajando con esto, o habitualmente tengo una licencia de Burp en otro ordenador que es con el que habitualmente trabajo, y ahí sí que tengo mi licencia. Esta la he generado precisamente, a ver por aquí, Trial User, lo he generado precisamente para este tipo de charlas, para esta demostración. Pero vamos, que funciona igual. Entonces aquí cuando levantas el Burp, dependiendo del número de complementos que tengas instalados, pues te van a aparecer más o menos pestañitas, ¿vale? Aquí, lo primero, en la versión comunitaria no vas a ver lo que estáis viendo aquí en el dashboard. No vas a ver lo de poder ejecutar un nuevo escaneo. Te va a decir que tienes que pagar, ¿no? Que tienes que instalarte la versión Pro. Aquí estamos viendo, me está generando las trazas. Vemos una serie de pestañitas que ya conocéis, ¿de acuerdo? Aquí en la medida en la que la herramienta va cargando, puede tardar un poquito más, van apareciendo otras extensiones, otras utilidades. Esto se ha tenido que instalar previamente desde el extender,
que como comentaba antes, fijaros que tengo unas cuantas extensiones, no son tantas ahora mismo, en el otro ordenador en el que tengo la versión Pro por la que pago cada año, en esa tengo bastantes más extensiones. Aquí en Extender puedes ir viendo pues la configuración general, ¿vale? Extensiones que tienes ahora mismo habilitadas, ¿vale? Por aquí tienes en Options el Java Environment, el Python Environment. Aquí tienes que indicar dónde está el ficherito Jython. Tiene que ser el Jython standard.jar. Esto básicamente es el Jython standalone. Este .jar es el que te permite tener integración con Python, ¿vale? Hay ciertas extensiones que tiran de Jython. A ver, aunque digamos que es Python, en realidad la máquina virtual de Java es la que está ejecutando esas instrucciones, ¿vale? Por ese motivo necesitas el Jython. Y si tienes alguna extensión que necesita Ruby, concretamente JRuby, pues la misma historia. Aquí tienes que poner el jruby.jar. Bien. Aquí en el Store, en el BAPP Store, te vas a encontrar con un montón de extensiones. Dependiendo de lo que estés haciendo, algunas son más interesantes que otras. Por ejemplo, las extensiones de Pro, aquí te lo pone, estas no las vas a poder instalar a menos que tengas una versión Pro. Te lo va a poner, que no puedes instalar hasta que no actualices y tires la versión comunitaria. Como podemos ver, hay un montón de extensiones, algunas pueden ser, en mi opinión, bastante chorras, que no merece la pena importarlas o instalarlas porque ¿para qué? Ya tienes otras utilidades o lo puedes picar en un script muy rápidamente. Pero como digo, hay gente que es junkie de las extensiones de Burp y esto lo tiene lleno, repleto de todas las extensiones. Y se vuelve bastante difícil, bastante complicado de trabajar con Burp cuando tienes muchas extensiones instaladas, además de que es más lento, evidentemente, porque primero es Java y segundo, pues tienes que esperar a que vayan cargando todas las extensiones. Aquí tengo unas cuantas, pero tampoco son muchas, de hecho. Hay personas que tienen un montón de extensiones aquí instaladas y aparecen probablemente decenas de pestañitas y eso, pues, hombre, es un poco complejo. Al menos a mí me resulta un poco difícil de trabajar así. Aquí tienes una extensión, la que comentaba antes, que es la de Logger++, por ejemplo. Aquí puedes poner filtros, ¿vale? Para un campo concreto, por ejemplo, que contenga esto, response body contains example. Puedes decir, oye, que grep values, si quieres poner una expresión regular. Y en options puedes indicar, pues, de las extensiones o de los logs que se van generando en las diferentes herramientas, pues, de qué quieres sacar, ¿no? De todas las herramientas o de solamente algunas de ellas. Cuando ocurre cualquier tipo de evento, cuando hay cualquier tipo de interacción aquí en Burp, pues esa petición, esas cosas que se van generando, aparecen aquí en View Logs y depende de las secciones de lo que selecciones aquí. Hay otras extensiones que pueden ser interesantes, como la de AutoWasp. Esta básicamente lo que hace es generarte una versión, haces un fetch WSTG para descargarte la última versión o lo que hay ahora mismo disponible en el proyecto WSTG de lo WASP y te lo va trayendo. Esto te va a permitir hacer pruebas posteriormente contra las URLs que tienes cargadas en Target. ¿De acuerdo? Esto tarda unos instantes, pero bueno, te viene bien para realizar las pruebas. Te va indicando dentro del WSTG cada una de las secciones y de qué va, ¿vale? Es una forma resumida, como podéis ver. Si os fijáis en la guía oficial, en la WSTG, hombre, el documento es bastante extenso. Aquí te va poniendo de forma resumida cada una de las pruebas que se suelen realizar o las que se recomienda en esta guía, en WSTG, ¿vale? Que esto es un proyecto de lo WASP. Más cosillas que pueden ser interesantes aquí, pues por ejemplo, en algunos casos resulta útil, conveniente, añadir un custom header a todas las peticiones, una cabecera personalizada a todas las peticiones que mandamos desde Burp, ¿vale? Que se capturan en Burp. Eso a veces viene bien. Por ejemplo, si tienes un token JWT fijo, pues lo puedes incrustar aquí y ya está. Y ya sabes que todas las peticiones que se envíen desde Burp hacia el servidor, pues van a tener esa cabecera ya incrustada. ¿Vale? Algo muy, muy, muy sencillito. Y otra extensión que a mí personalmente me gusta mucho es la de Outmatrix. Es una extensión muy parecida a la extensión de Access Control, al add-on de Access Control que tiene Zap. Lo que pasa es que en este caso en mi opinión, es mucho más fácil de manejar, ¿no? Mucho más potente, de hecho. Aquí, primero, tienes que ir navegando con
con la aplicación web con un usuario autenticado, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que tenéis el perfil de usuario regular, ¿vale? Y bueno, pues vas navegando por la aplicación web con ese perfil. Evidentemente ese perfil va a tener una cookie o algo que le permita a la aplicación web, al servidor, identificar a ese usuario. Pues eso lo puedes establecer aquí en New User, ¿de acuerdo? Vas poniendo New User, pues usuario. Se queda por aquí. Ahora, fijaros que aquí te pone usuario, no tiene ahora mismo ninguna cookie, la podríamos establecer de forma manual, ¿vale? Sin embargo, aquí, en lugar de poner la cookie de forma manual, también podríamos capturar una petición, ¿vale? Y una vez capturada en proxy, le damos en proxy y luego por aquí en el HTTP History, si tuviésemos alguna, es simplemente cuestión de pinchar en clic derecho y enviar a la extensión Outmatrix, enviar las cookies a la extensión Outmatrix y lo mapeas a este usuario. Luego aquí van quedando todas las peticiones y vas diciendo, a ver, de estas peticiones, ¿quién puede acceder a estos recursos y quién no? ¿Vale? Aquí vas a tener varios usuarios, usuario regular, administrador, qué sé yo, un usuario que tenga unos privilegios concretos para solamente comprar o solamente vender o lo que sea, ¿no? Dependiendo de las reglas que gobiernen esa aplicación. Bien. Pues son algunas de las cosas que tenemos aquí, lo que decía, no pretendo que sea una charla con un nivel de profundidad demasiado profundo, no, que no sea demasiado pesado para vosotros, ya que lleváis varias sesiones, varias charlas, y tampoco quiero agobiaros. Entonces, esto, voy a probar una cosilla, para que lo podáis ver. Voy a levantar una aplicación web vulnerable por diseño que se llama Juicy Shop. Lo voy a hacer con Docker por simplicidad y por comodidad. Vale, voy a mirar por aquí si tengo esa, si lo veo por aquí. Por aquí tiene que estar. Sí, Juicy Shop, aquí la tengo. Pues voy a levantar un contenedor con esta máquina, esta aplicación web vulnerable por diseño. Lo hago con Docker run, -it, ¿vale? -rm -it, mejor. Para que elimine el contenedor cuando termine, y -it para que sea interactivo, -d para que se quede en segundo plano, -p para indicar el puerto, los mapeos. Esto por defecto está la aplicación ejecutándose en el puerto 3000 dentro del contenedor y en mi máquina como atacante en el puerto 8080. Y la imagen es esta. Esto me ha tenido que generar un contenedor, perfecto. Ajá, aquí está en ejecución en el puerto 8088. Lo puedo consultar en un navegador web. Simple como localhost 8088. Ahí está, ¿vale? Bueno, pues voy a trabajar con esto. Ahora, sabemos más o menos cómo funciona la herramienta, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos utilizarla para que capture peticiones? Hay varias formas, ¿vale? En algunas ocasiones se recomienda, algunas personas lo que hacen es importar la CA de Burp directamente en el navegador. Esa es una alternativa, ¿vale? Luego, para capturar las peticiones, pues se puede manipular directamente el navegador, la configuración del navegador y poner el proxy. Yo suelo utilizar esta maravillosa extensión, Foxy Proxy, ¿de acuerdo? Foxy Proxy te permite crear diferentes proxies, ¿de acuerdo? Diferentes configuraciones de proxy y a golpe de clic vas seleccionando el proxy con el que te interesa trabajar en un momento dado. Esta es una alternativa. Otra alternativa, a ver un segundo si lo veo por aquí. Otra alternativa simplemente en proxy, intercept, aquí, open browser. Y esto pues te va a abrir aquí, aceptar, bueno, cuando quiere. Esto te debería de abrir, no, sí me lo ha abierto, por aquí está. Te abre el Chromium, ¿de acuerdo? Y bueno, pues aquí todo lo que captures, por ejemplo, lo que veíamos antes, esto. Si hago esto, fijaros que se queda ahí como en estado de espera, de escucha, eso es normal. Burp ha capturado la petición. Esa es otra alternativa para que no te líes configurando el navegador o lo que sea, que eso a veces da problemas. Aunque en principio no debería ser tan complicado, a veces puede, bueno, sí, puede dar algún tipo de inconveniente, alguna dificultad puedes encontrarte, ¿vale? Aquí van quedando en target. Esto, como decía antes, en ocasiones, por ejemplo, si quieres utilizar alguna extensión, simplemente puedes enviar, si esto tuviese alguna cookie,
alguna cookie de sesión, se podría enviar directamente al Outmatrix. Sería una buena alternativa, ¿no? Fijaros que aquí estoy explicando esto muy por encimilla, ¿no? Esto no estamos entrando en mucho detalle, pero bueno, aquí sí que me permite ir haciendo ciertas cosillas interesantes. Otra cosa que resulta chula en esto, el escaneo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el dashboard tenemos la posibilidad de ejecutar un nuevo escaneo y aquí, bueno, aquí tienes un montón de detalles que hay que tener en cuenta. Scan Configuration, tienes que crear una configuración de escaneo nueva, puede ser de crawling o de auditing. Si creas una de auditing, pues evidentemente tienes que declarar cada una de estas propiedades. Audit Automation, cómo serán reportados los problemas, cómo se gestionarán los errores, cuáles son los tipos de puntos de intercepción, ¿vale? Cómo se van a modificar los parámetros o cuáles son las ubicaciones que se deben de probar, en las que se debe de hacer fuzing y bueno, todo esto. Frequently occurring insertion points options, JavaScript analysis. Esto lo puedes guardar cuando lo modificas, cuando vas manipulando cada una de estas opciones, lo puedes guardar en tu librería local o simplemente le dices save cuando vas cambiando aquí cosillas, ¿no? Si vas cambiando alguna cosilla, pues sí que te deja guardar la configuración. Y esto es lo que se va a ejecutar, evidentemente. En Scan Details también tienes, pues eso, qué tipo de auditoría vas a lanzar y cuál es el objetivo, la semilla, ¿vale? Tienes en Application Login otra característica que también resulta muy chula en Burp, la posibilidad de autenticarte en un sitio, ¿no? Puede parecer una tontería, pero es que es normal, es de lo más común. Cuando haces una auditoría, casi siempre vas a tener que realizar o te vas a tener que enfrentar con un mecanismo de autenticación. Vas a necesitar estar en un contexto autenticado para probar muchas de las funcionalidades. Por ese motivo aquí tienes pues esto, Login Credentials, y aquí puedes hacerlo de una de dos formas. Puedes meter o bien usuario y contraseña a fuego directamente, etiqueta, Pepito, nombre de usuario, Pepito, contraseña, Palotes, algo así. O lo puedes hacer, esta forma es muy parecida a lo que hacemos en Zap, de hecho, con los scripts del tipo Zest. Lo puedes hacer con esto, con una extensión para el Chrome, que te permite capturar las peticiones de autenticación. Esto básicamente lo que hace es grabar el mecanismo de login y password. Tú abres el navegador, activas la extensión, que de hecho la tengo por aquí, en esta máquina, creo. Sí, aquí está. Hay que volverla a cargar. Aquí es muy simple. Si este navegador está siendo controlado por Burp, basta simplemente con pinchar en Start Recording. Tú vas navegando, bueno, de hecho ni siquiera hace falta que esté controlado por Burp. Tú vas navegando, ¿vale? Vas introduciendo usuario y contraseña, Pepito, Balotes, muy bien, todo guay. Y cuando quieras, le puedes dar a Stop Recording y él te va a generar una estructura en formato JSON que luego se la mandas al Burp. Le dices aquí, new. Tienes que pegar aquí el script que te genera la extensión. Eso es lo que haces para especificar el mecanismo de autenticación. Por lo tanto, es bastante, bueno, es algo que no requiere demasiado trabajo, demasiado esfuerzo. Lo puedes hacer navegando por la aplicación, ¿vale? No tienes que programar nada. Estas son algunas de las características que tiene Burp. Para ir un poco más rápido también, que no queda, tampoco es que tenga mucho tiempo, voy a hablar ahora de algunas de las características que tiene Zap. ¿Vale? He cerrado el Burp, lo que quería. Lo voy a dejar abierto, porque luego también lo vamos a utilizar. Voy a levantar por aquí el Burp y voy a levantar en otra terminal por aquí el Zap. ¿Vale? La versión 2.10. ./zap, ambos programas desarrollados en Java. Levantamos por aquí el Burp Suite. Y por aquí se está levantando el Zap. Vais a ver que puedo utilizar las dos herramientas contra el mismo objetivo. Es muy sencillo, de hecho. Lo vais a comprobar ahora. Aquí tengo Burp levantado. Zap está en ello. Hay que esperar un poquito. Perfecto. Bueno, una de las cosas que tenemos en Zap es que podemos persistir la sesión. Esto lo que nos genera es un fichero, es una pequeña base de datos que luego podemos recuperar lo que vayamos haciendo. Evidentemente, en una auditoría normalmente vas a estar trabajando durante varios días, ¿vale? Si estás en una auditoría web, normalmente no es una cosa de un día, por lo tanto te interesa guardar el proceso
que has llevado a cabo previamente. Te interesa guardar tu progreso. Y eso lo haces aquí guardando una sesión. Si quieres persistir, pinchas aquí, yes, I want to persist this session with name based on the current timestamp. O le puedes poner un nombre. En este caso, por simplicidad, le voy a decir que no. Y esta es la extensión de Zap, ¿vale? Bueno, aquí la utilidad de Zap. Aquí lo primero que sueles mirar son las extensiones, ¿no? Para extender un poco o habilitar un poco las características que tiene esto. En las extensiones te pone cuáles están instaladas, ¿vale? Que las tengo prácticamente todas. Y en el Marketplace puedes pinchar aquí, check for updates. Vale, esto a veces pasa. Tengo que actualizar la versión de Zap que tengo en esta máquina. En cuanto la actualice, ya no me va a dar este pequeño problema. Bueno, en todo caso, aquí tengo un montón de extensiones ya configuradas, preparadas. Y para trabajar con Zap, esto es un proxy web, igual que Burp. Por lo tanto, pues digamos que tiene características muy parecidas. Puedo o bien configurar el navegador web, ¿vale? Configurar el proxy del navegador web y decirle que está ejecutándose en el puerto 8888, está aquí abajo, pone primary proxy 192.168.1.138.8888. Lo puedo cambiar, puedo irme a opciones y en local proxies, pues simplemente cambio el puerto. Esto no es ningún problema. En este caso lo voy a dejar así, no hay ningún problema. Podría manipular, como decía, la configuración del navegador y utilizar Foxy Proxy, por ejemplo. O puedo hacerlo desde aquí, Manual Explore. Con el Manual Explore tienes, bueno, esto lo que hace es lanzarte un navegador al que tú le digas Firefox o Chrome. Ojo, para que esto funcione correctamente, porque esto muchas veces cuando estás empezando con Zap, pues te dan errores y no sabes muy bien por qué. Esto utiliza Selenium, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si no lo tienes bien configurado, que no es habitual, esto viene bien configurado desde el principio, no suele dar problemas por eso, pero si no tienes bien configurado el script, la librería de Selenium, pues te va a dar un error. Aquí, si te vas a Options, tienes por aquí abajo Selenium y te va indicando dónde está el WebDriver para Gecko y para Chrome. Esto es lo que utiliza Zap para poder levantar el navegador web y poderlo controlar. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí le digo, a ver, la URL del sitio que quiero atacar es este. Puedo habilitar el HUD, que esto es Heads Up Display. Hay gente que le gusta. A mí personalmente prefiero seguir trabajando con esto, pero para que lo sepáis, es simplemente habilitar las utilidades que tiene ya Zap, ¿vale? Todo lo que estáis viendo, extensiones y demás, directamente en el navegador. Lo voy a habilitar para que lo veáis, ¿vale? Launch Browser. Aquí se abre el navegador. Ya está controlado. Fijaros que cuando te aparece este robot aquí, eso significa que el navegador está siendo controlado. Razón, aquí nos pone marionette. Esto es una marioneta. A grandes rasgos, esto lo que está haciendo es, bueno, está siendo controlado por parte de aquí me dice, sí, ha fallado. Sí. Connect time. Dame un momento. Lo que voy a hacer aquí es configurar en Connection. Seguro que lo tengo mal. Sí. Voy a quitar esto. OK. ¿Vale? Voy a volverlo a hacer. Esto que acabo de tocar es precisamente para integrar Zap con Burp, que seguramente lo he puesto antes y se me ha olvidado quitarlo. Vuelvo a lanzar el navegador y ahora sí que me carga el Juicy Shop. ¿Vale? Hasta aquí, todo bien. Vemos que aquí el HUD ha entrado en acción y aquí puedo ver el size tree, start, ¿vale? Un escaneo pasivo, un spider no Ajax y un spider basado en Ajax. Ejecutar un escaneo activo, ¿vale? Habilitar el modo ataque, que es lo que decía antes, todo lo que se mueva lo atacas. Bueno, aquí nos pone alertas de nivel alto, medio, bajo, todo integrado directamente en el navegador. Eso está bien, hay gente que le gusta, ¿no? Pero a mí personalmente yo prefiero seguir trabajando con la herramienta, ¿no? Porque aquí, en mi opinión, tienes más control, ¿no? Aquí te va diciendo el escaneo pasivo qué cosas va encontrando. Bien, pues fijaros que esto ha capturado un montón de peticiones, ¿no? Y muchas veces, pues aquí te vuelves un poco, te haces un lío. Por ese motivo, en Zap tienes la posibilidad de trabajar con contextos. Puedes decirle, include in context y crear un contexto nuevo. Le dices, este es el contexto de Juicy Shop, ¿no? Aquí, regex, esto. Le dices OK. Fijaros que aquí te aparece esto, lo puedes renombrar. Puedes poner, a ver si se me... Aquí estás. Puedes poner el nombre del contexto. Sí, ya está.
y puedes decirle, a ver, esto lo vas a incluir en el contexto. Bueno, es que ya está, perdonad, ya está incluido en el contexto. ¿Puedo cargarme este otro de aquí? Me lo cargo, y para que solamente me aparezcan las URLs que están en un contexto dado, pincho en este botón que pone aquí, Show Only URLs in Scope. Y aquí ya he limpiado un montón de cosas. Aquí veo el árbol, ¿de acuerdo? Desde aquí puedo ir realizando diferentes tipos de ataques. Por ejemplo, clic derecho, Attack, y tengo aquí el Spider, el Active Scan, el Force Browse Site. Esto es similar a lo que tienes en el Dearbuster o en cualquier herramienta de brute forcing de directories. Brute forcing de directorios. Tienes un port scan host, tienes un ataque, vamos a ejecutar un ataque de fácil. Lo mismo que tienes en el componente intruder de Burp. Tienes la posibilidad, es igual que lo que tienes en Burp, muy, muy parecido. Tienes la posibilidad de seleccionar diferentes secciones de la petición HTTP y añadir. Aquí lo que te pone son colores, ¿no? Aquí puedes añadir diferentes tipos de payloads, ¿vale? Igual que en Burp. Es muy, muy, muy parecido. Incluso puedes incluir un script, ¿vale? Uno de los que tengas cargados. Ahora mismo no tengo ninguno, pero se podría definir. ¿Vale? Esto es algo que tienes disponible en esta herramienta. Otra cosa, los scripts, que es una característica muy interesante que tiene Zap. Aquí vemos scripts de todo tipo, para reglas activas, para determinar o detectar vulnerabilidades muy, muy concretas. Tienes scripts de autenticación, ¿vale? ¿Esto para qué sirve? Cuando se lleve a cabo el proceso de autenticación en la aplicación web, se va a ejecutar una de estas rutinas. Tienes de encoder, decode, el extender, Facer HTTP, Facer WebSockets, vamos, tienes de todo. Scripts para HUD, que se van a ejecutar cuando tienes el HUD habilitado, ¿vale? Estos scripts, como decía, se pueden ir configurando desde aquí, por ejemplo. Aquí, si tienes un script que se pueda lanzar desde aquí, por ejemplo, aquí, add to test script o invoke with script. Puedo decirle, vale, para esta URL ejecuta alguno de estos scripts que son del tipo standalone. Algunos están en JavaScript, otros pueden estar en Python, en Ruby, depende de los scripts que tengas creados en la pestañita de scripts. Por lo tanto, te da bastante control, te da bastante poder sobre todo lo que tienes aquí. Más cosillas que pueden resultar interesantes. Bueno, las políticas de escaneo. Cuando ejecutas un escaneo, a ver, muchas personas lo hacen así, ¿no? Se van aquí a Automated Scan, ponen la URL y le dicen, ala, atacar. Bueno, esa no es precisamente la mejor alternativa. Lo más recomendable siempre es manipular el Scan Policy Manager. Aquí tienes diferentes tipos de políticas. Puedes ir creando tus políticas. ¿Y para qué sirve esto? Vais a ver. Te permite declarar cuáles son las pruebas concretas que va a hacer SAP. Esto te va a venir estupendamente para controlar el tiempo que va a tardar SAP en ejecutarse y cuántos falsos positivos te puede dar. ¿Por qué motivo? Pues porque, fijaros, en Information Gathering, esto va a realizar todas estas pruebas para esta categoría, ¿de acuerdo? Algunas, pues a lo mejor no te interesa que la OpenSSL Vulnerability. A ver, esto es del 2014. Muy probablemente la aplicación que estás analizando ahora mismo no va a ser vulnerable a eso, o lo puedes probar manualmente. Lo puedes directamente desactivar. Aquí vas desactivando cuáles son las pruebas bueno, las cosas que quieres que Zap no haga o que haga con mayor, digamos, con mayor fuerza. De hecho, luego lo veremos, que tiene un parámetro para strength. Aquí tienes injection, la cantidad de pruebas de inyección que se pueden hacer. Si, por ejemplo, sabes que la base de datos que hay en el servidor es una base de datos PostgreSQL, pues estas tienen sentido, las pruebas de PostgreSQL, pero las de Hypersonic, MySQL o SQL Server, pues no, las desactivas, ¿vale? Entonces si lanzas un escaneo activo, que al menos tenga sentido, ¿no? Que no estés ejecutándolo contra todo lo que tengas, o sea, con todos los valores por defecto y que, bueno, que generen demasiado ruido para algo que no tiene mucho sentido, ¿vale? Entonces esto lo puedes hacer en el Scan Policy. Y otra cosa importante, aquí lo voy a pinchar aquí, es el threshold y el strength. El threshold en la documentación, en la herramienta, ¿vale? Siempre vas a tener la opción de mirar la documentación en un botón pequeñito, azul. Ahí te pone Help y, en mi opinión, la documentación está muy, muy bien. Está muy bien explicado todo. Así que cuando algo no lo entendáis, simplemente con pinchar en el botón ya vas a tener información, ¿vale? Aquí te dice, por ejemplo, Scan Policy Dialog, el threshold. Es la forma en la que Zap controla las potenciales vulnerabilidades.
¿vale? Entonces, si le dices off, evidentemente no se va a ejecutar. En bajo, pues se van a generar más problemas potenciales, ¿vale? Lo cual también incrementa el número de falsos positivos. Si lo pones en alto, pues menos problemas o menos posibles vulnerabilidades, ¿no? Pero también significa que algunos problemas que a lo mejor son reales se pierden, es decir, falsos negativos. Entonces, con esto hay que tener cuidado, ¿vale? El tipo de prueba que vaya haciendo. Y el strength también. Es decir, la combinación de estas dos cosas es la que te permite detectar vulnerabilidades reales o la generación de muchos o pocos falsos positivos con strength. Esto controla el número de ataques que Zap va a realizar. Si seleccionas el valor bajo, entonces pocos ataques se van a llevar a cabo. Por lo tanto, terminará más rápido. Pero muy probablemente te vas a perder de algunas vulnerabilidades que están en la aplicación, ¿vale? Si seleccionas alto, pues muchos ataques serán ejecutados y probablemente encuentres más problemas, pero también llevará más tiempo. Entonces, pues lo que decía, es cuestión de tener un equilibrio. Bien, esto es lo primero que haces. Manipulas la política de escaneo si quieres lanzar un escaneo activo. Es de las primeras cosas que tienes que hacer, ¿vale? Bueno, esta herramienta también tiene por aquí, no sé si lo estáis viendo, este botón verde o esta cruz que pone aquí. Estos son puntos de interrupción. En el caso de Burp, tienes el botón de Intercept On, Intercept Off, ¿vale? Para capturar las peticiones y quedarte ahí quieto, ¿vale? En estado de espera, o tienes la posibilidad de simplemente desactivarlo y que todo vaya bastante más fluido. Aquí puedes aplicar expresiones regulares. Es lo mismo, pero aplicando expresiones regulares por cualquiera de los valores o de los campos de la petición, y puede ser o bien una expresión regular, un regex, o puede ser simplemente un contains, que en la URL esté el campo password, por ejemplo. Pues eso me interesa que se capture y poderlo analizar aquí manualmente. No sé si me explico, es algo que, pues, que viene bien, ¿no? Vale, pues lo que decía, estas dos herramientas, tanto Zap como Burp, se pueden integrar. Es muy simple. Por ejemplo, imaginaros aquí, estoy trabajando, ¿dónde estás? Aquí, creo, sí. Aquí estoy trabajando con Zap, ¿de acuerdo? He capturado esta petición. Es más, lo voy a volver a abrir, pero sin el HUD. Aquí. Manual Explore, sin el HUD. Launch Browser. Espero un poquito a que cargue y todo guay. Aquí me dice que sí, que la aplicación, no sé qué. Aquí voy capturando todas las peticiones. Me puedo ir, por ejemplo, a cuenta, a login. Todas las peticiones se están capturando de forma pasiva. Y por aquí me van quedando los registros de, bueno, de todas las peticiones que se van haciendo. Aquí, por ejemplo, interesante lo que pone APIs. Aquí, por ejemplo, se ha hecho una petición a API Quantities Get. Y puedes ver aquí la petición y la respuesta. Aquí se está invocando claramente, o tiene pinta de que se está invocando una API REST a un endpoint de una API REST y te está devolviendo una estructura en formato JSON. Por aquí, REST /admin, no sé qué. O sea, aquí vas analizando un poco cómo está la aplicación, cuáles son los endpoints y los recursos que has ido capturando. Si esta información la quieres trasladar también a Zap, es decir, por ejemplo, puedes trabajar un poco con Burp, con Zap. Puedes ir haciendo todo este análisis, capturando las peticiones y demás. Y luego, esas peticiones que estás capturando desde Burp, las puedes replicar desde Zap, las puedes replicar a Burp. Y en Burp hacer más procesamientos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, imaginaros, estoy en esta página de login, y aquí voy a capturar, voy a enviar las peticiones en Connection, voy a poner use an outgoing proxy server, puerto 8080. En este puerto se estará ejecutando Burp. Pero, sí, está en el puerto 8080. Así que, fijaros, voy a poner el intercept a on. Ahora mismo está capturando peticiones. En Zap, lo he capturado, lo he configurado de esta manera. En use proxy chain, 8080, OK. Pues ahora, si yo me voy al navegador web y hago una petición aquí, por ejemplo, admin, lo que sea, puedo decir login. Y esto se queda ahí como pillado, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Ha capturado Zap la petición, aquí va a tener un registro de esa petición, ¿vale? En el árbol, y luego aquí, en Burp, se está capturando. Fijaros que lo primero es un WebSocket, se ha capturado una petición WebSocket. Le voy a decir forward. Siguiente,
una petición a res/user/whoami. Estoy integrando las dos herramientas, de hecho. Estoy utilizando ambas utilidades. Desde aquí puedo mandar esto al repeater, al sequencer, al comparer, a donde me dé la gana, a una extensión, ¿vale? Sin ningún problema. Forward. Bueno, venga. Is off. Estoy utilizando, de hecho, ambas herramientas. Estoy utilizando por aquí Zap. He tenido que quedar esa petición, ¿no? Esto que he mandado o que he capturado en el navegador, lo voy a tener por aquí. Desde aquí también puedo trabajar, evidentemente. Puedo invocar un script, realizar un ataque. Si quiero gestionar la autenticación desde Zap, es muy simple. Esto lo tengo en un contexto y los contextos tienen esto. Es una maravilla. Lo de los contextos en Zap es de las cosas que más me gustan porque tienes la posibilidad de incluir URLs en contextos, incluir o excluir. Definir cuál va a ser la estructura, aunque esto nunca lo he tocado, la verdad, nunca he tenido la necesidad de cambiarlo porque es el protocolo HTTP. Tecnología, definir qué tecnología se está utilizando. A ver, si yo sé que esta aplicación está desarrollada en Ruby, pues desmarco todo lo demás, me quedo solamente con Ruby, más enfocado, más orientado a esa aplicación. En autenticación, pues dependiendo del tipo de autenticación, le puedo decir, a ver, si es manual, basada en formulario, si es un script base, si es una autenticación basada en JSON, ¿vale? Si es un token JSON, por ejemplo. Si es una autenticación basada en HTTP Digest o Basic, o si es una autenticación basada en NTLM o Kerberos, que también lo soporta, pues puedes poner todo esto. Manual Authentication es el valor por defecto, pero puedes cambiarlo. Si es Form Base, fijaros lo que admite esto. Te dice, vale, ¿cuál es la página de login? ¿Vale? Login form target URL, URL to get login page o login request post data, if any. Y si tienes que introducir usuario y contraseña aquí, los parámetros, los nombres. Y también defines una estrategia de verificación, es decir, Zap tiene que saber de alguna manera, pues si estoy autenticado o no. Aquí defines una estrategia en cada petición, en cada respuesta o en cada petición o respuesta, o en un pool concreto de URLs. Por ejemplo, si le digo, verifica en cada respuesta, puedo poner aquí un patrón. ¿Qué patrón podría ser ese? Pues, oye, algo que esté en la página. Normalmente cuando estás autenticado en un sitio, en alguna sección de la página te pondrá tu nombre de usuario. Puedes buscar eso. Y fijaros que esto está bastante guay porque puedo decirle, a ver, cualquier recurso, ¿vale? Puedo decirle, a ver, en esta estructura, si me aparece este texto, ¿vale? Lo estoy seleccionando, le puedo decir clic derecho. A ver si se... Uy, aquí no. A ver. Venga. Venga. Bueno, aquí. Le puedo decir clic derecho, por ejemplo. Sí, porque esta parte de aquí no me ha dejado. Selecciono cualquier parte de la respuesta, clic derecho, y por aquí, flag as context. Y le puedes decir, oye, si la página, si la respuesta contiene esto que he seleccionado, es un indicador de que está autenticado. O es un indicador de que el usuario no está autenticado. ¿De acuerdo? Entonces, si por ejemplo, authentication, login, aquí lo pones, login in authentication, él te pone, oye, pues mira, esta es la expresión regular. ¿Vale? Te lo pone él automáticamente y él va a verificar cada respuesta. Si incluye esto, indica que está en un contexto autenticado y Zap sigue trabajando. Si no, pues él ya sabe, Zap ya sabe, que no está en un contexto autenticado y no realiza peticiones. ¿De acuerdo? Entonces, es una de esas cosas chulas que tiene esta herramienta. Entonces, fijaros, a ver, esto es una charla que tampoco es una formación, tampoco es un curso, así que estoy intentando explicar las características muy por encima, pero como podéis ver, dan mucho juego las dos, dan mucho juego, tienen muchas cosas que son chulas, ¿de acuerdo? Bien, aquí en las diapositivas, esto lo voy a subir de todos modos, para que tengáis un poco el contexto. En el caso de Zap, lo soportamos todo en temas de autenticación, Basic, Digest, Form, Cookie, NTLM 1 y 2, Burp, Community y Pro y Enterprise, todo bien, lo soporta todo. Aquí, a partir de esta diapositiva aquí, fácil, sí lo soporta Zap. Burp, sí, pero con limitaciones. Y bueno, a partir del Pro, todo bien. Aquí, fijaros que lo que son complementos, grabación de secuencias de login, detección de sesiones, detección de cierre de sesión, todo esto lo soportan las herramientas, todas.
excepto esta grabación de secuencias de login. En el caso de Burp, lo soporta por medio de la extensión que os he comentado antes, la de el recorder de Burp, que lo tienes que instalar como Chrome, pero sí que lo soporta en realidad con esa extensión. ¿Vale? Aquí, soporte CEST lo soporta Zap, pero Burp Community no lo soporta. Tienes que tener una extensión que creo que solamente funciona para Chrome, para el soporte de CEST. Scripting con Python y Ruby, sí. Escaneos activos, auditoría, sí. En el caso de Burp Community, no. Tienes que tener una versión Pro. API REST. En la versión Community no lo tienes, en la Pro tampoco, lo tienes en la Enterprise, que ya cuesta un poco más. Y bueno, persistencia. Zap tiene persistencia, Burp Community no tienes la posibilidad de guardar un proyecto temporal. Bueno, puedes crear proyectos temporales, pero no persistentes. Soporte, Zap, pues es un proyecto open source, en realidad no es que no tiene soporte como tal, es decir, si tienes un problema, tienes que buscarte la vida, o puedes preguntar en foros y demás, pero no vas a tener un tío que te esté dando ahí pues, indicaciones. En el caso de Burp Pro, sí hay un soporte, pero tampoco creáis que es un soporte muy... A ver, si vais y les preguntáis, ¿por qué en esta auditoría no soy capaz de encontrar vulnerabilidades? Pues lo mismo te van a decir, te van a mandar un libro para que te lo leas, pero si son problemas de la herramienta, pues sí que te suelen resolver bastante rápido. En Burp Enterprise, la misma historia.